Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un placer tenerles esta tarde de 21 de noviembre de 2016. Ya a bien poquitos días de estar celebrando la Navidad, el Año Nuevo, esperando hacer un balance en sus finanzas y también en sus proyectos de vida. Y qué mejor tema que ver precisamente la situación de la economía del país. Y para ello hemos invitado a nuestro economista, panelista de Gente B, César Villalona, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, César. Buenas noches, María Teresa. Un gusto estar aquí de nuevo contigo. Hacía tiempo que no nos sentábamos a conversar. Sí, siempre es bueno empezar la nueva semana, como ya decía, bien próximos a un nuevo fin de año. Y precisamente como ya casi estamos en vísperas de cerrar un nuevo año fiscal, quisiéramos que nos des un análisis general de cómo anda la economía salvadoreña. Sí, bueno, acaba de salir un balance del Banco Central de Reserva, un balance hasta septiembre. Algunos datos están hasta julio, otros a septiembre, incluso hay datos hasta octubre de inflación y de remesa. Y hay información muy buena, por ejemplo, por el lado del crecimiento de la economía, del crecimiento económico, que es una de las variables que primero se utiliza siempre en los balances económicos, cómo va el crecimiento de la producción. Y los datos nos dicen que en los dos primeros semestres del año la economía creció 2.5%. Esa tasa de crecimiento es mayor a la del mismo periodo del año 2015, que fue de 2.3%. Aunque al final, el año pasado, el crecimiento fue 2.5%. Da la impresión de que este año vamos a tener un crecimiento un poco mayor de la producción de bienes y servicios, que es lo que le llaman Producto Interno Bruto, que es los bienes y servicios que se producen en un periodo, generalmente se miden en un año. Uno de los rubros que está mostrando mayor crecimiento es el sector agropecuario, uno de los sectores. Parece que la producción del sector agropecuario va a crecer un poquito más de 4%. Pese a todo lo que ha habido de secas y demás. Sí, lo que pasa es que este año ha habido una situación mejor. No hemos tenido un mal invierno. Entonces hay una cosecha récord, parece que va a haber cosecha récord de frijol. Se va a acercar a los 2.9 millones de quintales. El maíz va a superar los 20 millones. Vamos a tener autosuficiencia en maíz y frijol. El año pasado hubo que importar. Y esos dos rubros junto con el arroz representan un poco más del 20% de la producción agropecuaria. También se están reactivando otros rubros, como las hortalizas, la ganadería va bien. Ha habido problemas en el caso del agro en dos rubros, que son el café y el azúcar, pero están siendo afectados más bien por la baja de precios, no tanto por la producción. No es que ha caído la producción, sino que ha bajado porque el precio internacional está un poco menor, el valor, no la cantidad producida. Quiere decir que en el mercado internacional el tema, por ejemplo, del café ha tenido precios elevados, o más bien va por debajo de lo que pudiera el país vender, digamos, dar su oferta. Sí, el precio internacional del café no anda bien, ni el del azúcar, pero la producción se mide de acuerdo a la cantidad, no al valor. ¿Qué quiero decir? Te lo voy a exponer como un ejemplo sencillo. Cuando se habla de si creció la producción de bienes y servicios en una economía, tú sabes que la producción sale de multiplicar la cantidad por los precios. Por ejemplo, tantos pares de zapatos multiplicado por un precio nos da el valor de la producción en dinero. Pero lo que se quiere medir es si creció la producción en cantidad, no en valor. Y para eso se multiplica la cantidad por un precio de un año base. Es decir, que si la producción crece, siempre mantenemos el mismo precio para tener el valor. En este caso, la producción de café y de caña ha crecido. Lo que ha bajado es el precio de venta. Pero a la hora de medir el crecimiento económico, lo que nos dice el crecimiento es si hay más volumen, más cantidad de quintales o de toneladas en el caso de la caña. Y aunque los precios bajaran, tenemos una cantidad mayor producida y un valor en dinero menor. Pero creció la cantidad, y eso es lo que mide el crecimiento económico. No es la relación cantidad-precio, si bajó o subió. La inflación no se toma en cuenta aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a tener mejor producción, porque se está produciendo más cantidad.
aunque han bajado los precios. Por eso el PIB agropecuario no está mal, en volumen ¿Quiere producido. decir, César, que el año anterior El Salvador, por ejemplo, importaba más productos como el maíz, el frijol, y este año eso ha bajado debido a la alta producción en cantidad que ha habido? Sí, la producción de maíz parece que va a alcanzar para todo el consumo y la de frijol lo supera, porque el frijol, el consumo nacional es 2.3 millones de quintales y el Ministerio de Agricultura está hablando de una cosecha posible de 2.9, o sea que podría haber para exportar o para guardar, para periodos si se presentan situaciones de escasez. Entonces, el agro está mostrando un buen dinamismo, que es un sector que venía rezagado. Otro sector que está creciendo bastante es el comercio, más de 3%. ¿Estos son los factores que están incidiendo en el crecimiento económico? No, los factores te los voy a mencionar. Me estoy refiriendo a los sectores que están creciendo, dentro de lo que están creciendo. Luego podemos ver las razones. Claro. El otro sector que está creciendo es la industria, un poco menos que el agro, pero va a andar por el 3%. Y también el sector construcción, que era un sector que venía cayendo y este año va a tener una tasa positiva de crecimiento. En fin, la economía de un país, la producción se mide de acuerdo al aporte de muchos sectores. El sector agropecuario, el sector industrial, el sector comercial, el sector financiero, la minería, el sector construcción, transporte, y todos están creciendo. Pero lo más dinámicos son el sector agropecuario y el comercio. Y la tasa promedio de crecimiento en el año va a ser mayor que el año pasado. En otras palabras, tenemos un mejor desempeño por el lado de la producción. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que están dinamizando? Esto tiene que ver con varios elementos que están influyendo. Uno es el aumento de la demanda interna. Hay más demanda. Y cuando hay más demanda, las empresas producen más. Pero también hay más demanda porque hay mayor poder adquisitivo, la gente está teniendo más plata para invertir. Las variables de demanda, en este caso serían, o de consumo, serían las siguientes. Primero, el crédito a las personas, a la familia. Ha aumentado el crédito a los hogares hasta septiembre en un 4%. Hay mayor crédito. Estoy hablando del crédito al consumo, porque hay otro crédito que va dirigido a las empresas. Esto es lo que va al consumo, un crecimiento del crédito. Otra variable de demanda tiene que ver con las remesas, son las remesas. Las remesas han crecido 6% hasta septiembre. Se estima, si mantiene la misma tendencia, aunque puede aumentar más porque en diciembre son un poco más altas, que este año las remesas podrían andar en 275 millones de dólares más que el año pasado. Entonces, claro, eso dinamiza el consumo. Este es un factor que nos ayuda, ¿verdad? Porque las remesas son un recurso que llega del exterior. La gente la recibe y compra con la remesa. Porque la mayor parte de la remesa se destina al consumo. Entonces eso beneficia a las empresas que están vendiendo más. La otra variable relacionada con el consumo es el salario de la población. Entonces hay un dato del Banco Central que dice que el salario real ha crecido 4%. Vamos a ver qué es el salario real. Hay dos tipos de salario. El nominal, que es lo que a ti te pagan en dinero. Digamos que tú tienes un salario de $500 y el real es lo que tú puedes comprar con esos 500. Entonces, si la inflación sube, si los precios suben, con ese salario nominal en dinero, tú compras menos, baja tu salario real. Pero si la inflación baja, entonces sube tu salario real. Y sobre todo, si se combina con un aumento del salario nominal en dinero. Entonces el Banco Central dice que el salario real ha mejorado 4%. Porque la estabilidad de la inflación en El Salvador es buena, ¿no? Llevamos una inflación de menos 0.1% hasta septiembre, hasta octubre, menos 0.1%. Y ha habido algunos ajustes salariales, no del salario mínimo, sino de otros salarios en otros sectores de la economía. Entonces, esa es otra variable, ya llevo 3, relacionada con la demanda, con el consumo. Salario, crédito y la remesa. La otra es el consumo que hacen las instituciones públicas no financieras. Estamos hablando del gobierno central y las empresas públicas, digamos, como la CEL, ETESAL, la GEO, ANDA, todo ese sector que consume bienes y servicios. Bueno, ese consumo ha crecido, pero ha crecido poquito, pero ha crecido, más o menos 1%. Entonces las 4 variables relacionadas con el consumo, con la demanda interna, han aumentado y eso estimula la inversión. Entonces ahí pasamos a otra variable, que es la inversión, porque para que crezca el PIB tiene que haber más inversión.
¿Y por qué se habla que en El Salvador realmente no hay inversión, que no hay seguridad, que las empresas no vienen? ¿Es una mentira lo que nos están diciendo? ¿Es una verdad a medias? ¿O es una lectura malintencionada? Voy a volver a dar los datos del Banco Central, que es la institución que nos proporciona esta información. La información que nos está dando es todo lo contrario de ese planteamiento que a veces uno oye. Por ejemplo, la inversión la podemos dividir en tres: la inversión privada, nacional, la inversión extranjera y la inversión pública. Fíjate los datos que yo tengo del Banco Central hasta el mes de septiembre. Lo podemos dar aquí directamente. El año pasado, la inversión privada entre enero y septiembre fue 965 millones de dólares. 2015. Este año, enero-septiembre, va en 1.720 millones la inversión privada. Uy, casi lo doble. Es un crecimiento de 78%. Bueno, nosotros hemos visto más inversión en empresas telefónicas, por ejemplo, más centros comerciales que se han abierto. Bueno, ahí está un banco nuevo, el Banco Azul, que ha estado operando. Está focalizada en varios sectores, la industria principalmente la que más capta. Entonces, hay una inversión privada en crecimiento. La inversión extranjera, el año pasado, entre enero y junio, este dato ya no está hasta septiembre, está hasta junio, lo que entró de inversión extranjera fue 449 millones de dólares. Este año han entrado 551. El incremento es 23%. Entonces hay más inversión extranjera. Esa inversión extranjera se está centrando principalmente en la industria, en el sector industrial. También se ha ampliado en rubros como la energía y el sector comercio, pero principalmente se centra en la industria, la que más capta. Y la inversión privada, la inversión pública, ya la del Estado, el año pasado, aquí vuelvo a enero-septiembre, este dato sí es enero-septiembre, el año pasado fue 451 millones y este año va en 518. Eso quiere decir un crecimiento de 15%. Resumiendo, la inversión privada ha crecido 78% hasta septiembre y la inversión pública hasta septiembre 15%. Y la extranjera, enero-junio, un crecimiento de 23%. Hay más inversión. Entonces, es lógico, si te aumenta el consumo, te aumenta la inversión. Y la inversión genera producción. Entonces, por eso está creciendo el Producto Interno Bruto. Lo que te jala el crecimiento es la mayor demanda. Si la demanda cae, entonces la inversión cae. Si aquí se desplomaran las remesas, por ejemplo, o se desplomaran los salarios, entonces las empresas invertirían menos y habría menos crecimiento. Al final, lo que hace crecer la economía es la inversión. Pero la inversión está estimulada por un mayor consumo. Entonces, realmente no hay un panorama negativo en términos de la evolución económica, por lo menos en esta variable que estamos viendo de producción, de consumo y de inversión. Y es que aparentemente también cuando uno, digamos, pasa por los lugares de los centros comerciales o donde hay realmente venta, ve un movimiento fuerte de gente que va, que consume, que compra. O sea, no se ve una depresión en donde la gente no solo va a ver, va a comprar. Claro, nosotros no estamos en un país donde estén cerrando empresas. O sea, que se cerró una empresa, que cerraron tantas empresas, tantas personas han perdido el empleo. Eso no se está viendo aquí. Aquí se está viendo más consumo. Y ha ayudado mucho también en ese mayor consumo la reducción del costo de la energía, que ha sido de 51% en los últimos 2 años, a la mitad se ha reducido, y la reducción de los combustibles. La ciudad está llena de vehículos, es un consumo tremendo. No, demasiados. Y los centros comerciales. Por mí que quitaran la mitad. A ver, César, en un país, el 2009, que llegó el primer gobierno del FMLN, la economía mundial y estadounidense estaba para abajo. Y El Salvador, lejos de despedir, lejos de cerrar empresas, de quitar empleo, empezó como a redistribuir lo que había de economía y hoy con el profesor Salvador Sánchez Serén continúan los programas sociales, muy a pesar de, uno ve las portadas así de los periódicos y casi El Salvador va al abismo, a la quiebra. O sea, cuando uno
revisa con evidencia, que en este caso son los datos del Banco Central de Reserva, y ves todas las medidas macroeconómicas, económicas, entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué está pasando? ¿Por qué hay un discurso y por qué hay una realidad? ¿A qué nos referimos? No, correcto. Hay una campaña muy negativa de sectores de oposición. Y lo cierto es que la economía está en crecimiento. El año duro fue el 2009, pero sobre todo el periodo 2008-2009, donde se perdieron 42.000 empleos. Ahí hubo un hundimiento. Ese año la economía creció menos, o mejor dicho, decreció en menos 3.1%. Así arrancó el primer gobierno del FMLN. Desde entonces ha habido una reactivación lenta y el año pasado llegamos a un crecimiento de 2.5, que fue el más grande desde el año 2007. En el 2008, cuando todavía gobernaba Arena, la economía creció 1.3 y en el 2009 cayó menos 3.1. El año pasado 2.5 y este año va a ser mayor. No, eso no quiere decir que sea un crecimiento de la producción muy, muy grande, ¿verdad? No estamos en la realidad de una economía en una gran expansión, pero sí en crecimiento. Crece más Nicaragua, 4%, crece más Costa Rica, pero desde hace 15 años que somos el último de Centroamérica en crecimiento. Lo importante es lo que tú señalabas, cómo se encontró la situación. Claro. Porque no es lo mismo venir de una caída de menos 3.1 y llegar a 2.5 que pasar de un crecimiento de 1 a 2.5, por ejemplo. No, aquí hubo caída. Y el primer gobierno del FMLN, en el marco de ese problema, comenzó un plan anticrisis y comenzó los programas sociales, que los fue desarrollando después, 2010, algunos en el 2012, como Ciudad Mujer, pero siempre con un entorno internacional malo, como tú señalas, porque la economía entró en una crisis tremenda, 2008, 2009, siguió un poco en el 10 y todavía la economía mundial no está bien. Bueno, muchas familias tuvieron que recibir de Estados Unidos otra vez a sus familias porque ya no tenían empleo, no tenían dónde vivir. Muchos se regresaron, yo me recuerdo, en 2009 estaba bien dura la situación. Sí, no, todas las variables estaban en rojo. Producción, empleo, exportaciones, ingresos del gobierno, crédito cayó, todo. Y la pobreza trepó a 40% de los hogares, que hubo un año donde tuvo en 32. En el año 2006, cuando gobernaba Arena, tuvo en 32, pero luego trepa a 40. Así arrancó, con una pobreza de 40 el primer gobierno del Frente. Y seguramente aquí tiene que ver otro elemento, que es el tema de que no ha habido estos robos de que de repente se va el director del Seguro Social con no sé cuántos millones de pesos, que el presidente de ANDA se va con no sé cuántos otros millones de pesos. O sea, del 2009 para acá vemos que El Salvador no ha sido las portadas, por lo menos en los gobiernos del FMLN, de esos robos millonarios, de miles de millones de dólares, ¿no? Y que, por ejemplo, se tuvo que volver a pedir un nuevo préstamo para hacer el Hospital Nacional de la Mujer y se hizo. No es que los 29.9 millones del gobierno de Francisco Flores se fueron quién sabe dónde, sino que realmente este nuevo préstamo de 41 millones se invirtió, ¿no? Hay una inversión real, ¿no? Claro, yo tengo entendido que las unidades de salud se han duplicado. ¿Sí? En el periodo, en los Sí, dos de gobiernos del FMLN. 377 a 850. Eso incide en el crecimiento económico, mejora la calidad de vida de la gente, pero también es inversión. ¿Cuántas sedes de Ciudad Mujer tenemos? Por ejemplo, creo que son 7, eso es inversión pública. La inversión en infraestructura, hay 7, creo, sedes en 6 departamentos, porque creo que hay un departamento que tiene 2. La promesa es llevarlo a los 14, faltan 8. La inversión en infraestructura ha sido muy grande, la reparación de Cárcava, el Citrán, la Monseñor Romero. Bueno, la inversión en materia de energía, solo en estos últimos 2 años, la CENE ha invertido más de 200 millones de dólares. Acaba de inaugurar una nueva planta, una ampliación con perdón de la 5 de noviembre de la presa, y está invirtiendo en energía solar. Se recuperó la GEO, se están haciendo inversiones en pozos, en Yo Chinameca, quisiera en San dejarte Vicente. en ese punto, porque quisiera que la población salvadoreña conociera un poco más este tema de la inversión en energía, y también un poco que hablemos de cómo ha incidido, cómo avanza en términos de transformación productiva, si realmente ha habido, en qué sectores. Pero ya vamos a regresar, no nos cambien.
Villalona, nuestro economista, yo digo nuestro porque aquí en Gente Ve él está bastante dando la información fidedigna, los datos reales. Comprobar con evidencia lo que se habla es importantísimo para que usted tenga un punto de partida con datos desde el Banco Central de Reserva, desde las fuentes propias del Estado, del gobierno. Nos hablaba César sobre el tema del crédito a personas, el crédito personal, que es algo que también ha subido, pero quisiéramos también saber sobre el crédito a empresas. ¿Cómo se encuentra esto? Sí, César? El dato del Banco Central hasta septiembre, entre enero y septiembre, siempre se compara, en este caso enero-septiembre de este año con enero-septiembre del año pasado, muestra un crecimiento de 7% del crédito a las empresas. El año pasado ese crédito casi no creció, creció como 2%, este año ha crecido 7%. Por eso se refleja en una mayor inversión privada, porque esa inversión que te estoy dando de 1.700 y pico de millones, una buena parte de esa inversión tiene que ver con el crédito que reciben las empresas y luego invierten. Entonces esa variable es muy importante. Y quería dar otra variable relacionada con las empresas. Las importaciones de maquinaria y equipo, de bienes de capital, ha crecido 4%. Y hay dos sectores que están importando mucho. Hay uno que está importando mucho desde hace varios años, que es el sector construcción. Este año sus importaciones de bienes de capital han aumentado más de 20% hasta septiembre. Y el sector agropecuario más de 30%. Lo podemos también tocar en la transformación productiva. Ajá. Y una cosita última que te quería decir sobre la inversión pública. Es cierto que ha crecido, la inversión pública ha crecido un poco, como un 15%, pero hay un retraso con respecto a lo programado. Se ha invertido el 62%. El año pasado para esta fecha se había invertido el 65%. Ahora se ha invertido el 62% de lo programado. Ahora, esa cantidad es mayor a la del año pasado en cantidad de dinero. Pero lo menciono porque es uno de los rubros donde el gobierno tiene que acelerar la inversión. Yo espero que en lo que termina de año se haga una inversión mayor y eso incidiría en un mayor crecimiento económico. La meta, según le escuché al vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, es que se invierta el 65% de lo programado y vamos hasta 62%. Entonces, ojalá que se pueda lograr porque eso impactaría una mayor inversión pública y un mayor crecimiento económico. Que a lo mejor pudieran estar aquí incidiendo otros factores que tienen que ver con la tramitología, las licitaciones, las adjudicaciones, que eso también a veces retrasa, ¿no?, el tema de la inversión directa. Sí. ¿Y cómo avanza el país en términos de transformación productiva? ¿Qué indicadores nos puedes contar sobre esta transformación productiva de la economía? Vamos a ver, en el plan quinquenal, el capítulo de transformación productiva es el primero, se llama transformación productiva y empleo. Luego viene el tema social, la salud, la educación y luego la seguridad. Son 10 capítulos, pero el primero es este. Y la transformación productiva incluye algunas cosas como, por ejemplo, el cambio en la matriz energética. Es importante. Nosotros heredamos una gran dependencia de energía térmica, que es la que se genera de búnker, que es un derivado del petróleo. Más del 40% de la energía, cuando llegó el primer gobierno del FMLN, era térmica. Y junto con otra fuente que se llama de biomasa, que la generan los ingenios, teníamos como el 50% de la energía venía de esas dos fuentes, que son caras y contaminantes. Y luego había otras dos fuentes, que sigue habiendo dos fuentes, la hidroeléctrica y la geotérmica. Bien, ahí completábamos. El cambio consiste en reducir la dependencia de la térmica, principalmente, y abrirle paso a fuentes de energía más baratas, no contaminantes. Esto fue tema CELENEL, ¿no? Sí, entonces esta transformación inició en el primer gobierno del Frente y ha continuado. El gobierno recuperó la GEO y se está ampliando la inversión de la GEO. Ahí, están trabajando en pozos en San Vicente y en Chinameca. Y creo que por Aguachapán también hay una fuerte inversión. También se está abriendo paso a proyectos de energía solar, en este caso con empresa privada, y también la GEO. Energía solar con una empresa francesa que se van a generar más de 100 megavatios. De la energía geotérmica una cantidad mucho mayor. Y la hidroeléctrica también se está ampliando. Se acaba de inaugurar una planta nueva, o sea, una ampliación en la 5 de noviembre para generar 80 megavatios. Hoy produce 100. El plan de la CEL es generar entre energía solar,
energía geotérmica y la hidroeléctrica, 450 megavatios nuevos. ¿Qué quiere decir 450 megavatios? La demanda nacional son un poquito más de 1000 megavatios. Inyectarle 450 al mercado, cuando la demanda anda por 1000, aunque va a crecer en los próximos años, significa que otra fuente tiene que ir saliendo. Y la que va a ir saliendo es la más cara, que es la térmica. Esa tiene que ir cediendo paso. De hecho, ya el peso de la hidroeléctrica y la geotérmica está por encima del 50%. O sea, ya ha perdido terreno la y térmica. eso hace menos costoso. Menos ¿no? costoso. Y hay proyectos de energía de gas natural, pero en este caso de empresa privada, creo que Energía del Pacífico de los habla. Tienen un proyecto en Berlín donde piensan invertir más de 800 millones para generar más de 300 megavatios. Entonces, eso está caminando. Las inversiones de la CEL programadas son 2.000 millones de dólares. Y estamos hablando de proyectos ya en ejecución. Bueno, uno inaugurado. Ya este son 80 megavatios. En un país con una demanda de un poquito más de 1080 megavatios es el 7% del consumo que va a abastecer. Entonces ya le va agarrando mercado a otra fuente. Y están caminando los proyectos solares. Este es un componente importantísimo para que no aparentemente depender. es una inversión cara la de la Sí. energía solar inicialmente, ¿no? Inicialmente, y la geotérmica, son inversiones caras, las energéticas, pero nos garantiza una mayor energía, una energía más limpia, más barata y reducir importaciones de búnker, menos salida de dólares. Si logramos que la térmica caiga un 10 o un 15%, pero eso se va a llevar unos años todavía, pero está en camino esa transformación. Y ha habido recortes de la energía, y estamos pagando energía mucho más barata que hace 2 años, un 51% menos. Ojalá que esa bajada de la factura energética en los propios hogares, en el consumo, pudiera haber sido incremento salarial a los empleados, ¿no? También, o que se reflejara en abaratamiento de los precios que venden las industrias. Porque la SER ha dejado de percibir en 2 años un poco más de 400 millones, ha bajado los ingresos. 400 millones son los datos del Consejo Nacional de Energía. ¿Por qué y ha no dejado están de actualizados. Porque al bajar el precio, la tarifa de energía, los ingresos de la CEL bajan. La CEL genera energía geotérmica a través de la geo y energía hidroeléctrica a través de las presas, y también tiene una planta de térmica que no genera mucho, que es de la INE. La familia CEL es la geo, la hidroeléctrica y la INE, que es la dueña de la geo y que también tiene generación térmica. Y también pertenece la ETESAL, pero ETESAL es transmisora. Pero en la generación, la CEL, el Estado tiene un peso de más del 50% con estas 3 fuentes. Y ahora con la solar. Entonces, al bajar la tarifa, los ingresos de la CEL se ven afectados, han sido afectados. Y por eso hubo un intento de hacer una recarga para que aumentaran un poco. Y por eso los subsidios, el subsidio de la energía en estos últimos 3 meses del año se le trasladó al Ministerio de Hacienda para que la CEL tuviera menos presión y mejorara sus estados financieros. Que se quería que hubiera también un impuesto de 1%. Una ¿no? recarga de 13%, que lo que tiene la parado sala la de la sala. Constitucional lo declaró Sí. inconstitucional. Pero está mejorando un poco los ingresos y hay un préstamo del BID que esperamos que se desembolse para estos proyectos de energía. Entonces este es un eje central de la transformación productiva. El otro es la reactivación del agro. Y en el agro se está viendo, si crece 4%, eso sería algo increíble. Porque si hay un sector que se destruyó durante los 20 años de Arena, fue el sector agropecuario. Sí. Tuvo en esos 20 años 13 años de tasa de crecimiento negativa, o sea, de baja. 13 años y como 6 estancados. Y mucha gente migró. Entonces se ve un crecimiento por el lado de los granos básicos, de las hortalizas, y hay proyectos de diversificación. Ahora, por ejemplo, por el lado del cacao. Esta inversión en el tema agropecuario, yo he escuchado a un par de gente que es ganadera, pero que también tiene sus siembras de maíz para la venta, que le parece que no han sido como muy beneficiados en la zona de San Vicente, porque no sé si son grandes empresas o cómo es esta situación del agro que realmente puede traerle mejoras en términos económicos al país. Sí, es que ahí hay un problema que no se ha resuelto y que también es parte de la transformación. Los 2 gobiernos del FMLN han estado apoyando la producción con la entrega de los paquetes. También se están desarrollando proyectos de riego, que esto es importante mencionarlo, y semilla mejorada.
y se le está comprando la semilla a las cooperativas para entregar los paquetes. O sea, hay una relación. Hay diversificación un poco por el lado del cacao, hay proyectos. Y ha mejorado un poco la producción de hortalizas. Pero está el problema de la comercialización. Mucha gente que produce, entonces cuando vende, cae en manos de los intermediarios, que no son muchos, y le dan bajo precio. Los coyotes. Y en estos años que ha habido problemas de sequía, entonces han acaparado y los precios subieron del maíz y el frijol. Pero cuando suben no se beneficia quien produce, se beneficia el comerciante. Claro, el que compró a granel. El que le compró le compra barato y luego especula. Y la Defensoría del Consumidor le puso una demanda. Creo que por allá por el 2014, 6 empresas que acapararon. No sé en qué quedó eso ante la Fiscalía. Pero bien, ¿qué se necesita? Se necesita resolver el problema de la comercialización. Y en el programa de gobierno se establece crear una red de comercialización de granos básicos, productos acuícolas e insumos. Eso está pendiente. Pero esto pasa porque el gobierno tenga más recursos. O sea, para decirlo de otra manera, volver a ser un IRA, aunque sea con otro nombre o con el mismo nombre. Sí, porque así el Estado ya le garantizaría buenos precios. Eso está pendiente en la transformación. También está pendiente ampliar los proyectos de riego y de maquinaria agrícola. Pero se está avanzando. Se está reduciendo la dependencia de importaciones y se está logrando cierta suficiencia en arroz en maíz y frijol. La producción de arroz también ha crecido mucho, pero las importaciones todavía son muy grandes. Pero ha habido un crecimiento. E incluso creo que se ha duplicado, como de 500.000 quintales a 1 millón en estos años. Pero encontramos un arroz muy deprimido, donde más del 70% del consumo se satisfacía con importaciones. Entonces, volver a ser autosuficiente en arroz va a llevar tiempo. Claro. Pero hay avances importantes. Y el otro componente de la transformación productiva tiene que ver con el sector industrial. Bueno, ese es el sector más dinámico. Ese es el sector que está creciendo más y es el más productivo. Y más del 90% de las exportaciones son industriales. Nosotros no estamos en un país donde vivimos de las exportaciones tradicionales, de café, azúcar y camarones. Y el azúcar es un producto agroindustrial. El desarrollo que ha habido es más de exportaciones industriales, sobre todo de alimentos, prendas de vestir, calzado, productos. No estamos hablando, cuando decimos productos industriales, no estamos hablando de exportaciones de máquinas, ¿verdad?, sino de productos industriales que son bienes de consumo principalmente y algunas materias primas. La industria está creciendo más que el PIB. El año pasado el PIB nacional creció 2.5 y el PIB industrial, el de ese sector, creció más de 3. Ahí se expresa un avance en materia de transformación. También tiene que ver con la transformación de las inversiones en infraestructura. En infraestructura que abaratan los costos, mejoran el transporte. Yo creo que el gobierno está haciendo mucho por la empresa privada, ¿verdad? Mejoría en la infraestructura, le ha reducido a la mitad el costo de la energía, la gasolina sigue barata, las industrias se han ahorrado millones de dólares por el costo de la energía más barata, porque el 60% de la energía del país la consumen las industrias y los comercios. O sea, este recorte el 60% de la energía nacional la consumen el sector industrial y comercial, y el otro 40% lo consume todos los demás sectores, el Estado y los hogares. Fíjate el peso que tiene la energía en la industria, y al bajarle la tarifa en un 51%. Y ojalá pagaran los impuestos, ¿verdad? Con todas esas prerrogativas. Hay que frenar la evasión. Vamos a hacer, porque al regresar del corte queremos hablar justamente de este tema de evasión que tanto afecta, cómo afecta a la economía del país. Ya vamos a regresar. Le invitamos a continuar aquí en Gente de Opiniones. Bueno, aquí estamos aprendiendo un poco a leer el tema económico, que es un tema complejo porque tiene que ver con números, tiene que ver con variables y en este caso el tema de la inflación, el tema del empleo, el tema de la estabilidad monetaria. ¿Cómo está, César, en esta parte la situación financiera del país? Bueno, mira, el empleo ha crecido un poco. En el último año se han generado como 7.000 empleos nuevos, la mayoría en el sector privado. Este es un dato más o menos hasta septiembre.
no lo tenemos más actualizado. Tiene que ver con la nómina que nos presenta el Seguro Social. No es un dato exacto, porque en el sector agropecuario, por ejemplo, se generan empleos, pero no aparecen en la Seguridad Social. Entonces, la generación es un poco mayor. Claro, las necesidades de empleo son mayores. Sigue siendo una generación pequeña, pero hay crecimiento. En el caso de la inflación, que es una variable muy importante, hasta octubre hay una inflación de menos 1%, menos 0.1, con perdón, por ciento. Es decir, que hay estabilidad de precios. El gobierno ha tenido un gran logro en estabilizar los precios de los granos básicos, que en los últimos 2 años se dispararon, el maíz y el frijol. Eso ya está estabilizado. Y en la baja de las tarifas. Y se mantiene la tarifa del transporte igual, ha bajado la energía, ha subido un poco la del agua, ha variado según los hogares. Y los alimentos más o menos se han mantenido. Incluso los alimentos de la canasta básica, según los datos de la Digesti, han bajado $6 entre enero y agosto, que es el último dato que yo tengo. $6 menos de la canasta de alimentos, que son en el área urbana 21, agrupados en 13 rubros, y en el área rural, en 11 rubros, y en el área rural son 15 agrupados en 9 rubros. Ha bajado un poco, o sea que ahí tiene $6 menos que hace, digamos, a principios de año. Y en el área rural también un poquito. Esto tiene que ver fundamentalmente con los alimentos básicos, los granos básicos. Entonces no tenemos un país con inflación que nos desestabilice, sino con mucha estabilidad de precios. Una de las más bajas de América Latina. Esto no es nuevo. Desde hace muchos años que traemos baja inflación y se mantiene. Y lo otro es la variable monetaria. La tasa de interés a que prestan los bancos se está manteniendo igual. No se altera. Eso es muy bueno. Porque eso quiere decir que no se encarece el crédito. El costo del dinero no se encarece. Y eso facilita que aumenten los créditos al consumo y los créditos privados, que ya dimos los datos. Y que la mora bancaria no sea tan alta. Y la mora bancaria está en 2%. Hay unos datos que da el Banco Central de América Central. Y es el país con la mora más pequeña. La mora es los créditos no recuperables. Claro. 2%. O sea que es una banca sólida que está teniendo ganancia, aumentando sus créditos y aumentando los depósitos. Los depósitos bancarios han aumentado 7%, igual que el crédito total. Es una cosa bastante equilibrada. Crecen en el mismo porcentaje. Y intereses estables y baja mora. Entonces tenemos un país con estabilidad monetaria y de precios. Eso no es tan nuevo, pero hay que destacar que continúa esta estabilidad. Y eso es muy bueno, porque cuando los precios suben mucho, cuando hay una alta inflación, se devoran los salarios, la gente retira los ahorros de los bancos, sube la tasa de interés, todo se desestabiliza. Entonces hay que destacar este equilibrio monetario de precios. Es muy bueno. Sin embargo, hay una preocupación central y tiene que ver con toda esta discusión que se ha dado en las últimas, por lo menos 4 semanas, que se dio en el seno de la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con una situación complicada del gobierno central, que tiene que ver con esta política fiscal, cómo se va a hacer, quién la va a hacer, cómo vamos a trabajar de aquí en adelante con nuevas formas de hacer un país que no llegue fin de año, que no se tiene cómo pagar, etcétera. ¿Cómo ves tú este tema del análisis de la situación fiscal actual? Sí, el área fiscal, digamos, las finanzas del gobierno, es el aspecto negativo de la economía. La economía en general no va mal. Hay crecimiento, hay un poquito más de empleo, estabilidad de precios, todas las variables que hemos manejado. Pero la situación del gobierno está precaria. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se han combinado varias cosas. Este año la recaudación del gobierno va a ser 300 millones menos que la esperada. Va a ser mayor que la del año pasado, pero menor en 300 millones a la esperada. Este dato lo dio públicamente el ministro de Hacienda. Y se ve una caída en la recaudación del IVA. Fíjate, toda la recaudación está aumentando, pero la del IVA no. Ha aumentado la recaudación de renta 7%. Hasta octubre. Los aranceles, impuestos de importación 7%. Los impuestos al consumo selectivo 4%. Digamos el fobial 7.3%. El impuesto para subsidiar el transporte, que lo paga la gasolina, 7.6%. El nuevo para la seguridad, el de la telefonía, ha dado 40 millones. El del FEFE, que es para subsidiar el gas, que también lo paga la gasolina, ha crecido 10%. ¿Dónde está la caída? En la recaudación de IVA, menos 5.2%. Y el IVA le da al gobierno la mitad de los ingresos.
Pero o sea, te ¿qué tiene que aumentan ver con aquello. evasión o qué? No, el problema del IVA es el siguiente, Ajá. que el IVA se le cobra a los productos nacionales y a los importados. El gobierno recauda del IVA casi la mitad, pero de esa mitad del IVA, como el 45% es sobre producto importado y el 55% sobre productos nacionales. La recaudación por producción nacional está creciendo un poquito, pero ha caído por importación. ¿Por qué ha caído por importación? Porque las importaciones han disminuido. Sobre todo por la caída de los precios del petróleo que han abaratado los combustibles. Entonces el país está trayendo más combustible pero más barato. Entonces cuando tú le pones gasolina a tu vehículo, digamos si pagas $5 por galón, a ti no te agrada, pero el gobierno recauda más vía IVA, paga 13. Pero si tú pagas 2, a ti te agrada, pero el gobierno recauda menos vía IVA. Claro, entonces el recorte de los precios de los combustibles está afectando la recaudación de IVA por importación y también por arancel sobre el combustible importado. La factura importada supera los 200 millones, el ahorro de importación de combustible. Entonces hay una menor recaudación. De la esperada, insistimos. Es como que a mí me dicen, César, tú ganas $1.000, te vamos a aumentar 1.500, pero al final me aumentan 1.200. El gobierno está recaudando más, porque la economía no está cayendo, pero está recaudando menos de lo estimado en el presupuesto que se aprobó. Y segundo, la Sala de lo Constitucional le bloqueó la venta de bonos por 900 millones, que era para resolver el problema de pago de deuda de corto plazo y otras inversiones. Pasó más de un año. Entonces el gobierno termina con una problemática, ¿verdad? Claro, de no poder pagar a los proveedores, sí, etcétera, ¿no? Pero se le ha buscado una salida por el lado de la venta de bonos de 550 millones, con eso termina el año, lo que necesitan son como 400 y se paga una deuda de corto plazo de más de 150 millones el año que viene. Arranca, termina el año y paga una parte de la deuda del año que viene incluso, y todavía va a negociar 600 millones. El problema es la colocación de estos bonos, porque se aprobaron muy tardíamente. Entonces se está dificultando su venta, porque eso se lleva su tiempo. Claro. Cuando hay necesidad de las alcaldías, hay necesidad de que le bajen los recursos, de que se pague a proveedores, a empresas proveedoras, etc. Se le está buscando la vuelta con un préstamo puente, pero ahora se trabó porque tiene que ser tener el aval de la Corte de Cuentas y la Corte de Cuentas no tiene los magistrados electos. Y también se está negociando venta de leche al extranjero, pero algunos gobiernos están poniendo, un gobierno que quiere comprar leche tiene que poner como garante al Banco Centroamericano, ¿verdad? Que era para conseguir dinero en lo que se venden estos bonos. Pero yo creo que se le va a buscar la salida. El problema es que no se va a tener el dinero de inmediato. Bien, entonces, otra cosa que estos son como problemas coyunturales de caja, pero obviamente las finanzas del gobierno tienen un problema de fondo, que tiene que ver con un tema que tú tocabas, que es la evasión de impuestos. Supera los $2.000 millones, según los datos del Ministerio de Hacienda. Hay un problema de mora de empresas que le deben al Estado, la lista que salieron por $563 millones. Esa es una deuda. Ahí aparecen unas listas en la Fiscalía, otra en la Sala de lo Contencioso, otra en el Tribunal de Apelaciones, y Hacienda no puede cobrar. Hay un proyecto de ley de cobro administrativo para que no intervenga la Fiscalía ni el órgano judicial, sino que cobre Hacienda, pero requiere ser aprobado en la Asamblea. Si se aprueba, la Asamblea Hacienda podría cobrar ese dinero o comenzar el cobro de ese dinero. 563 millones es la información pública de la lista. Pero además uno no entiende, la ciudadanía que trabaja honradamente paga sus impuestos porque si no, no es objeto de crédito, por ejemplo. ¿Y cómo es posible que las grandes empresas no pagan sus impuestos y cuando hay propuestas de que se den los nombres de los evasores públicamente para que la gente sepa quiénes deben o haya una forma de cobro, lo declaran inconstitucional? Entonces uno dice, bueno, ¿de qué se trata? Hay un recurso de inconstitucionalidad contra la publicación de la lista, o sea, contra la reforma al Código Tributario que permite publicarla. Todavía no está aprobado la inconstitucionalidad, por eso se publicó de nuevo, pero no pagan. Y Hacienda no puede cobrar. Y ahí aparecen empresas vinculadas a la ANEP. ¿Sí? Son grandes empresas vinculadas a la ANEP y la ANEP no dice nada. Porque la Asociación Nacional de la Empresa Privada yo creo que debería estar dando opinión sobre esa lista, ¿verdad? De empresas evasoras que pertenecen a su gremio y que fueron vencidas ya incluso en la Sala de lo Contencioso y están en manos de la Fiscalía y no quieren pagar. Pero también está el problema de la evasión, que esta es
de empresas que siguen evadiendo pero no han sido todavía afectadas. Para eso, o sea, multadas. Para eso se aprobaron dos impuestos a las ventas de las empresas y a los activos. Las empresas que declaran pérdida no cierran, pero la sala lo declaró inconstitucional. Y había todo un plan de pago. Sí, ¿no? Y entonces hay muchos obstáculos para que el gobierno aumente su recaudación, porque el problema del gobierno es de recaudación, no es de exceso de gasto. El gasto del gobierno este año va a ser el mismo del año pasado, prácticamente. El gasto corriente no ha crecido ni 1%. El gasto corriente, que es salario, compra de bienes y servicios, subsidios y los intereses de la deuda, que es el mayor gasto del gobierno, se mantiene igual. Y el de compra de bienes y servicios ha disminuido casi 10% hasta septiembre, hasta octubre, con perdón, que es el dato que ya tiene Hacienda. Entonces no hay un exceso de gasto. Lo que tenemos es un problema de faltante de recursos, por evasión, por elusión, por fallos de la sala que le han obstruido al gobierno recursos. Por ejemplo, quitaron el impuesto a la llamada telefónica del exterior en abril del 2014, casi comenzando este gobierno. Se han dejado de recibir más de 100 millones por esa medida. El impuesto a las víctimas de accidentes de tránsito en abril del 2014, comenzando este gobierno. ¿Y el FONAC? El FONAC. Y así otras medidas que han afectado ingresos. Y también se necesita que la Asamblea apruebe el impuesto al patrimonio, a la propiedad, que lo presentó el primer gobierno del Frente, no se ha aprobado, pero ahí está. Que es uno de los poquísimos países que no pagan impuestos. Solo nosotros y Cuba no lo pagamos, pero en Cuba la propiedad es pública. Sí. No tiene sentido ponerle impuesto a la propiedad, principalmente pública. Este impuesto lo está reclamando, yo en una de las homilías del arzobispo de San Salvador planteó la necesidad de que se aprobara este impuesto. Tengo entendido que le da al gobierno un poco más de 100 millones y se aprobara. Va dirigido a los que tienen propiedades caras. Claro. Entonces, estas son de las cosas que están pendientes, ¿verdad? Que ojalá que se puedan resolver en la Asamblea Legislativa, porque mucho de esto pasa por la Asamblea. El control de elevación también requiere más acciones más enérgicas del Ministerio de Hacienda, más control de las aduanas, fiscalizar empresas evasoras. Hay que hacer un esfuerzo mayor. Pero otras cosas pasan por la Asamblea, el cobro administrativo, el impuesto al patrimonio. César, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos muchísimo la presencia y quisiera que le dieras un mensaje a la ciudadanía ahora que ya casi estamos por cerrar el año. Bueno, vamos a cerrar el año con un crecimiento económico mayor, una economía que está bien, pero con afectación de las finanzas públicas. Este ha sido el punto, no tenemos una crisis general. Tenemos más empleo, estabilidad de precios, ¿verdad? Y esperamos que para el año que viene la situación mejore, que siga aumentando la inversión pública, la inversión privada, la inversión extranjera y generándose más empleo. Muy bien, y nosotros como Gente Ve, por supuesto que vamos a seguir invitando a César Villalona para que nos dé la otra cara de la moneda, que no siempre se presenta, y que ojalá la ciudadanía tuviera este tipo de información de fuente fidedigna para que pudiera comparar lo que realmente ocurre en el país y lo que se está diciendo. Bueno, el día de mañana a las 7 de la mañana esta entrevista en retransmisión y a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en Gente de Opiniones. Muchísimas gracias por su sintonía.